Antes de leerlo, decirles que, según nos cuenta el libro de los Hechos, el padre de Timoteo era griego, pero su madre era judía. Por lo tanto, según la ley judía, Timoteo era judío. Yo sé que hay un juego al cual jugamos, que el otro día fallé la respuesta, pero yo sinceramente les digo que está mal, el juego está mal, porque cuando la madre es judía, aunque el padre no sea judío, se considera que el niño es judío. Entonces, en ese juego de la Biblia, ¿qué gentil acompañó a Pablo y tal? Y la respuesta era Timoteo, pero la respuesta es equivocada, ¿no? Pero bueno, Pablo dice que lo conoció en uno de los viajes, se ve que tenía buenas referencias, se ve que hablaron bien de él, dice que lo circuncidó, por si acaso los judíos se metieran con él porque no estaba circuncidado, y con el paso del tiempo Timoteo se convirtió en uno de los hombres de confianza del apóstol Pablo. Fíjate hasta qué punto llegó a tener confianza el apóstol Pablo en Timoteo, que a pesar de que era una persona con problemas de salud, la Biblia nos enseña que tenía problemas continuos con el estómago, y sabemos que era joven y probablemente hasta soltero, pues el apóstol Pablo le rogó que se quedara al frente de la iglesia que él había abierto en la ciudad de Éfeso. Sabemos que la iglesia de Éfeso, años más tarde, recibió una carta que gracias al Señor nosotros la tenemos en la Biblia, que lleva el nombre de Carta de Pablo a los Efesios, una carta maravillosa. Y sabemos que en esa ciudad fue donde más tiempo el apóstol Pablo estuvo pastoreando y predicando. La obra comenzó de una forma un tanto extraña, ¿no? Porque dice la Biblia que el apóstol Pablo ya había estado una primera vez en Éfeso, pero no había predicado. Después de años vuelve y dice que conoció a un pequeño grupo de hermanos y les hace una pregunta. ¿Os acordáis la pregunta que el apóstol Pablo le hace a este grupito pequeño de hermanos? Creo que eran 12. ¿Os acordáis? ¿Alguien os suena? Todo esto está en Hechos capítulo 19, por si os interesa un poquito más conocer la historia, ¿no? Bueno, la pregunta que el apóstol Pablo les hace es: ¿cuándo recibisteis el Espíritu Santo? Interesante la pregunta, ¿verdad? Si yo te lo preguntara a ti, ¿tú cuándo recibiste el Espíritu Santo? ¿Tú qué me dirías? Ay, amigo, como que te da miedo responder, ¿no? Pues acaso te equivocas. Luego no estás muy seguro. Porque si yo te digo ¿cómo te llamas? Tú no dices, Tú sabes que hay gente que cuando le haces una pregunta te dicen, Pero es una forma para pensar la respuesta, ¿no? ¿Cuándo recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y ellos dicen, nosotros nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. Yo imagino que ninguno de ustedes me daría esa respuesta, ¿sí o no? Porque ustedes saben quién es el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Quién es? Ajá. Entonces Pablo dice, bueno, si ustedes no saben quién es el Espíritu Santo, ¿ustedes en qué fuisteis bautizados? ¿Cuántos bautismos hay según la Biblia? 1. Unos dicen que no. 2. ¿Cuántos? 1. Oye, ¿os dais cuenta, Hay 7 bautismos mencionados en el Nuevo Testamento. 7. ¿Me podéis nombrar uno? El bautismo de Juan el Bautista, el bautismo en agua, el que practicaban los discípulos, ¿verdad? Bien. El bautismo del Espíritu Santo. Yo os bautizaré en Espíritu Santo y fuego, dijo el Señor. ¿Qué más? Por un mismo Espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo. Bueno, no es el tema a tratar, pero para que veáis. Entonces, el apóstol Pablo dice, mira, vamos a hacer una cosa con ustedes. Ustedes fueron bautizados por Juan el Bautista hace 25 años atrás. Ustedes se han quedado anclados en el tiempo. Ustedes no han madurado, no han crecido. Ustedes viven de una experiencia que tuvisteis que fue muy bonita, pero forma parte del pasado hace 25 años. Y el creyente no puede vivir de los recuerdos, de la gloria pasada, sino tiene que vivir en una constante renovación, ¿sí o no? Porque si usted, para contar un testimonio o para hablar algo bonito que el Señor hizo en su vida, tiene que recurrir a algo que le pasó hace 25 años, quiere decir que usted hoy no tiene nada que contar. Y sin embargo, el creyente cada día tiene algo que contar, ¿sí o no?
Yo puedo contar testimonio de hace 25 años, gloria al Señor, pero también puedo contar testimonio de hoy mismo, porque Dios cada día nos sorprende y cada día, pues oye, tiene algo nuevo para nosotros, porque Él nos quiere llevar, como he dicho 1.000.000 de veces, de gloria en gloria, y de victoria en victoria, y de bendición en bendición, y de triunfo en triunfo, Entonces, vamos a empezar de cero. El apóstol Pablo dice que los bautiza, y a continuación dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas. Ya había pasado en Hechos capítulo 2, y así empezó la iglesia, con un pequeño grupito de 12 personas. Al poco tiempo, apareció por allí un matrimonio que llegaron a ser unos colaboradores tremendos en el ministerio del apóstol Pablo. Yo doy gracias a Dios por los que colaboran, ¿sabes? Gracias a Dios por los que cantan y por los que predican, todo eso está muy bonito, pero gloria a Dios por los que colaboran, amén. Hace falta gente que colabore en las congregaciones. Las congregaciones crecen en la medida del número de colaboradores que tienen, gente que apoya, gente que a lo mejor no predica, que no se ve mucho lo que hacen o lo que dicen, pero ahí están, sustentando, protegiendo, apuntalando la obra del Señor, ¿verdad? Y por allí apareció Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, un matrimonio. Oye, ¿será casualidad que haya puesto primero Priscila y luego Aquila? ¿O se equivocó el autor del libro de los Hechos cuando lo puso? ¿No tenía que haber puesto primeramente a Aquila y luego a Priscila? Tú fíjate cómo no hay casualidades, que cuando empieza el primer viaje misionero, el primero, dice que iba Bernabé y Saulo o Pablo. Pero más adelante dice que iba Pablo y Bernabé. Esto tiene una razón de ser. Priscila y Aquila se dedicaban al mismo oficio del apóstol Pablo. Y ahora, si yo les explicara lo que realmente significaba, lo que realmente era hacer tiendas de campaña, no tiene nada que ver con lo que la mayoría de las veces nos hemos imaginado. El apóstol Pablo era fabricante de talit, y por eso él tenía tanto acceso a las sinagogas de los judíos, y por eso era tan bien recibido, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado. La cuestión está en que tiene a Priscila y Aquila como colaboradores de la iglesia en Éfeso. Al poco tiempo aparece Tíquico. Al poco tiempo se une al equipo ministerial Timoteo. Y mira tú por dónde. ¿Sabes quién estaba de miembro en la iglesia de Éfeso? El apóstol Juan. Sí, el que escribió el Apocalipsis, el Evangelio, allí estaba. ¿Pero con quién estaba? ¿Con quién estaba Juan? No. Tampoco. Estaba con una mujer muy importante. Estaba con María, la madre de Jesús, ¿o no? Porque en la cruz el Señor le dijo: Juan, ahí está tu madre. Mujer, ahí está tu hijo. Y Juan se la llevó a su casa. Y la historia secular cuenta que durante muchos años María y Juan, el amado, eran miembros de la iglesia de Éfeso, en la que Pablo estuvo 2 años. El día de la despedida, cuando Pablo dijo: hermanos, mi tiempo aquí se ha terminado, me tengo que ir a otro lugar. El día de la despedida dice que reunió a los ancianos de la iglesia y les dijo: hermanos, sabéis cómo entré y sabéis cómo me voy. No le debo nada a nadie. Sabéis mi trabajo, sabéis lo que he hecho, sabéis lo que hice, pero agárrate lo que dice. Yo sé que el día que yo me vaya, de entre vosotros, no le está hablando a inconversos, no le está hablando a gente que pasaba por la calle y entraron, sino a los ancianos, a los líderes de la obra, les dice: yo sé que el mismo día que yo me vaya se levantarán de entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Increíble. No se habían levantado durante el tiempo de Pablo, porque claro, Pablo los tenía como a raya, ¿no? Pero en cuanto se creara esa especie de vacío, se iban a levantar personas con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Pero Pablo había estado 2 años, hermanos, 2 años predicando de noche y de día, casa por casa, uno por uno. 2 años el mejor predicador de la época. Un apóstol de Jesucristo, 2 años enseñando sana doctrina, y el día de la despedida dice: yo sé que ustedes van a contaminar la iglesia, porque ustedes son como lobos rapaces que van a esperar que yo me vaya para hacerse con el rebaño.
Y entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Le dice a Timoteo, Timoteo, quédate aquí. Y comienza a corregir todas las barbaridades que van a comenzar a enseñar a esta gente. Comienza a exhortar, dedícate a la lectura, predica a tiempo y fuera de tiempo, que nadie tenga en poco tu juventud. Y le escribe no una, 2 cartas le escribe a Timoteo para que él tenga material para enfrentarse a la dura lucha que va a enfrentar en Éfeso. Dicho sea de paso, en Éfeso a Pablo lo apedrearon y lo dieron por muerto. Sabéis que Pablo, cuando le escribe la carta a los Corintios, hay un momento en el que él da una lista de todos los padecimientos, de todos los sufrimientos que él ha ido experimentando a raíz de servir al Señor. Dice que fue apaleado, fue, apedreado, encarcelado, torturado, en fin, una barbaridad. Y dice, y en Éfeso peleé contra fieras. Probablemente lo lanzaron a la arena del circo romano y se lanzaron leones contra él, pero Dios lo protegió. Y en Éfeso a Pablo lo apedrearon. Y dice, y lo sacaron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Y probablemente a Pablo el Señor lo resucitó en la ciudad de Éfeso. ¿Qué te parece? Y en ese lugar es donde Timoteo se queda. Y en ese lugar es donde él empieza su primera experiencia en el ministerio como pastor. Y en el capítulo 6... porque Pablo le da muchas instrucciones acerca de cómo tienen que comportarse los supuestos pastores, los diáconos, las mujeres, las solteras, las viudas, etc. En el capítulo 6, yo voy a leer a partir, si queréis, del versículo 3, unas palabras muy interesantes del apóstol que dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, es decir, no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad o a la santidad, está envanecido y nada sabe. Delira acerca de cuestiones y de contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Qué gran verdad, ¿eh? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué diferente la filosofía de vida de un cristiano, de un hijo de Dios, a la filosofía del mundo en la actualidad, ¿verdad? Teniendo comida, sustento y abrigo, dice, tenemos que estar contentos, no decir, bueno, vale, no, contentos, no resignados ahí, bueno, contentos, hermano, gozándonos en el Señor. Solamente con eso, con el sustento y con el abrigo, sí, pero no es que no tengo esto, no, es que eso no es necesario para la vida. Y sigo leyendo en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No hay nadie que hable más claro que Pablo y Santiago acerca del peligro de dejarnos seducir y atrapar por los bienes materiales y por el tener, y cuanto más tienes, más quieres. Porque, hermano, el no tener tiene un límite. Sí. Si no tengo comida, me muero de hambre. Ese es el límite. Pero el tener, ¿qué límite tiene? No hay límite para la avaricia. No hay límite para tener. Y ahora quiero tener esto y mañana quiero tener lo otro. Y no hay un límite porque siempre habrá algo nuevo que no tienes y te gusta tener. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros no tenemos que entrar en ese juego. En esas vanidades absurdas de tener y tener. Sino que teniendo, como acabamos de leer, sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hoy ha habido gente en el mundo que ha muerto de hambre, hermanos. Hoy, sí, hoy mismo. Mientras tú y yo estamos aquí en la iglesia, alabando a Dios, y gloria a Dios, y aleluya, y cada uno con la suya. Pues hoy ha habido gente en el mundo que ha muerto de hambre. ¿Qué te parece? En pleno siglo XXI, que haya gente que muera de hambre, con toda la comida que se tira, con todos los recursos que hay, pues sí, hermano, todavía hay gente que muere de hambre. Y esta noche habrá gente que duerma a la intemperie. Mira Nepal. Mira el terremoto ese tremendo. Dice que ya van como, no sé,
5, 6, 7, 8.000, bueno, y aparte nunca sabrán los que realmente murieron, porque por esas aldeas, a esas altitudes, quién sabe cuánta gente vive allí. Se desmoronó la montaña y tú te crees que se van a poner a contar los muertos. Olvídate. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Y nosotros esta noche, gracias a Dios, podremos dormir en una cama y tranquilos y cubiertos. Así que, hermano, ¿cuántos motivos tenemos para darle gracias a Dios? Amén. Amén. Y ahora viene un versículo que es tremendo, ¿no? Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjate que no menciona el dinero, sino el amor al dinero, que es otra cosa. El cual, codiciando algunos, fíjate lo que dice aquí, se extraviaron de la fe. Luego la habían conocido, habían experimentado el amor del Señor. Capaz que hasta servían al Señor. Dice, pero se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabes que en la segunda carta... la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, él dice que cuando lo sacaron de la cárcel para hacerle el juicio, bueno, le hicieron varios, ¿no? Pero dice, la primera vez que lo juzgaron, la primera vez que le tomaron declaración, dice, yo estuve más solo que la una, nadie estuvo a mi lado. Dice que un tal Alejandro, que era uno de los que viajaban con ellos, predicando y fundando iglesias y levantando la obra del Señor, dice que se le fue. Y encima se le fue causándole unos problemas terribles. Y después menciona un tal Demas, que es mencionado en otras cartas, no solamente en la carta de Pablo a Timoteo, sino en otras también. Y dice, y Demas me ha dejado, dice, amando a este mundo. Es decir, el mundo lo arrastró, lo atrajo como un imán, de tal manera que dejó a Cristo, dejó el ministerio, dejó la predicación, lo dejó todo, porque el mundo le lanzó el guante y lo atrapó. Y este era uno de los que se dedicaba a predicar la palabra. Uno de los que viajaba con Pablo. Y con Pablo, dicho sea de paso, no viajaba cualquiera, ¿eh? No viajaba cualquiera. De hecho, todos conocemos el incidente, ¿verdad?, que hubo en cierta ocasión ya en el primer viaje misionero entre Pablo y Marcos. ¿Sabéis o no? Dice la Biblia que, bueno, llegó un momento en el que Pablo viajaba con Bernabé y Bernabé se llevó a su sobrino, a Juan Marcos, el que después escribiría el primer evangelio que lleva su nombre. Y dice que a la primera de cambio, cuando comenzaron, en fin, las persecuciones, las luchas, las cosas a ponerse duras y difíciles, Juan Marcos se volvió y los dejó. Y en el segundo viaje misionero, cuando Pablo, en vez de ir por mar, quiere ir por tierra, visitando las iglesias que habían fundado en el primer viaje y aparte yendo a otras latitudes, Bernabé dice, bueno, vamos a llevar otra vez a mi sobrino. Y Pablo dice, esta vez no. ¿Por qué? Porque nos abandonó. Y Bernabé seguramente habrá dicho, bueno, pero vamos a darle una segunda oportunidad. Perdonen la expresión, metió la pata en el primer viaje, se asustó. Era demasiada presión, demasiada responsabilidad. No estaba firme, no era maduro para aguantar esto. Pero bueno, vamos a darle una segunda oportunidad. Y Pablo que no, y Bernabé que sí, y Pablo que no, y Bernabé que sí. Y Bernabé y Pablo dicen, pues mira, yo no puedo trabajar más contigo. Y Pablo dice, pues muy bien, pues vete. Y dice la Biblia que Bernabé cogió a su sobrino, a Marcos, y se fue a la isla de donde él era, a Chipre. Y Pablo dice, bueno, pues yo me voy con Silas. Silas, que también en la Biblia aparece con el nombre de Silvano, que era el que les escribía las cartas, porque Pablo las dictaba y él las escribía y luego las firmaba. Y la Biblia pues nos dice que se separaron durante años y no volvieron a trabajar juntos. Fíjate lo exigente que era Pablo, que como la liaras una vez, cruz y raya, se acabó. Contigo no se puede contar para esto, por lo menos. Después de muchos años sabemos que Pablo le dijo a Marcos que viniera a la cárcel a visitarlo y tal y cual, pero si Demas viajaba con Pablo es porque había pasado el filtro, porque a Pablo no se la daban con queso, a Pablo no se le colaba cualquiera. Pues a ese que viajaba con Pablo, a ese que sirvió al Señor en el ministerio juntamente con Pablo, dice que lo abandonó por amor a este mundo. Así que no solamente una persona que no es pastor y que no sirve al Señor, digamos, a tiempo completo puede ser en un momento determinado engañado y atrapado y engañado por el mundo, sino que también pastores y gente que servía al Señor lo abandonan. Y tengo que decir lamentablemente que yo he conocido, no muchos, gracias a Dios, no muchos, pero he conocido 3, 4, tal vez 5 pastores que por los negocios
Hablaron con sus respectivas congregaciones que se iban a dedicar un tiempo a los negocios, iban a ganar dinero y que con ese dinero iban después a financiar la obra y la obra iba a estar mucho mejor, y abandonaron el ministerio y nunca más volvieron. Y algunos de ellos me llamaron en su momento para pedirme mi opinión, qué opinaba yo, y les dije: ni se te ocurra dejar de servir al Señor por los negocios, porque la Biblia dice que ninguno que milita, si ninguno que está en el reino, enrolado en el ejército de Dios, ninguno que milita se enreda en los negocios del mundo. Los pastores no hemos sido llamados para hacer negocios. Déjaselo a las ovejas, déjaselo a los miembros de la iglesia que se dediquen a esas cosas, pero los pastores no estamos para hacer negocios de ningún tipo. A mí me han propuesto negocios, pastores de aquí de las islas. Oye, mira que hay este negocio que tú puedes ganar mucho dinero y con ese dinero pagas el alquiler de la iglesia y con ese dinero no sé qué. Digo, no se te ocurra nunca más volverme a llamar para ofrecerme tal cosa. Y algunos querían insistir y les tuve que hasta casi decir: mira, si me vuelves a llamar por esto te cuelgo el teléfono. Yo tengo prohibido categóricamente dedicarme al mundo de los negocios, porque yo soy una persona que ha sido llamada exclusivamente para servir al Señor. Yo no voy a dejar de servir al Señor ni de pastorear porque vaya a ganar mucho dinero. Es que yo no estoy en esto por dinero, yo no estoy en esto. Ayer Elena y yo hablábamos, nosotros hemos vivido en la península sin ser pastores, como evangelistas itinerantes, viajando por aquí, yendo por allá, sin recibir ni un solo centavo, y hemos vivido por fe, no solamente antes de venir aquí, sino en otras ocasiones. Sabemos lo que es vivir por fe totalmente, totalmente. Sabemos lo que es sentarnos a la mesa con el plato vacío y orar y tocar a la puerta y el Señor suplirnos. Sé lo que es viajar horas y horas. Por eso te decía el otro día, David, que tu testimonio me impactó cuando veías que la gasolina del coche, ¿no?, subió. Y hermano, yo venía de Barcelona un día, yo me fui de Galicia, 1200 kilómetros, Pontevedra, Barcelona, prediqué durante una semana y cuando regresé en esa congregación no me habían dado ni un centavo me habían dado, y volvía con las manos vacías. Y sé lo que es dormir dentro de un coche en una gasolinera, y sé lo que es llevar durante horas y horas y horas la lucecita naranja de la reserva y decir: Dios mío, que no llego, pero contigo sí llego. Dios mío, estírala, y llegar, y sabemos lo que es eso, ¿no? Pero no es una tentación, no debería ser una tentación para una persona que sirva al Señor, tampoco para un cristiano, pero para uno que sirva al Señor menos todavía. No debería ser una tentación el tema económico, porque la Biblia dice, y lo vuelvo a repetir, que el que milita no se enreda en los negocios de esta vida. Y además de eso, hay una amonestación tremenda que hemos leído esta noche, que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por amor al dinero se deja el ministerio, por amor al dinero se deja de venir a la iglesia, por amor al dinero se deja de servir al Señor, por amor al dinero se hacen guerras, se viola, se mata, se asesina, se hacen injusticias, por amor al dinero se hacen barbaridades. Y si no miren el país en el que vivimos, ¿qué es lo que lo ha destruido? El amor al dinero, el amor al dinero. Y ahora le están pidiendo a la pobre gente que lleve su DNI deprisa y corriendo al banco, porque si no te bloquean la cuenta y no sé qué, no sé cuánto. ¿Y por qué no se lo han pedido a todos estos sinvergüenzas ladrones que han robado millones y millones y saben que han robado y no van a devolver ni un centavo? Ese es el mundo en el que vivimos, el amor al dinero, ¿verdad? Y ganan sueldos alucinantes que ni en toda la vida tú y yo vamos a vivir, pero quieren más y más y más. Y yo tengo 1 millón y quiero 5, y tengo 5 y quiero 100 y quiero 100. Miren al yerno del rey. ¿Qué más podía pedir ese muchacho? Casado con la hija del rey de España. Tenía su vida garantizada ya para siempre, él, sus hijos, sus nietos, pero la avaricia, el tener más, y una casa, y el otro, y lo otro. El amor al dinero, dice la Biblia, es la raíz de todos los males. Y nosotros no tenemos que entrar en ese terreno, porque es un terreno tremendamente peligroso. El poder y el dinero corrompen a la persona si no está bien parada, si no está bien arraigada en las cosas del Señor. Mire, el hombre más sabio de la tierra, que fue Salomón, según nos cuenta la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 30. Proverbios, estamos en el Antiguo Testamento, si queréis yo os lo leo. Versículos 8 y 9, dice unas palabras tremendas. Bueno, se ve que él sabía la teoría, pero luego la práctica le costó un poco llevarla a la práctica, ¿no? Pero bueno, por lo menos la teoría la escribió y la sabía.
Proverbios 30, 8 y 9 dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Son los dos extremos, ¿no? Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahí la sabiduría le funcionó y él sabía perfectamente que tanto un extremo, la miseria, la pobreza, como la superabundancia, son dos peligros que terminan matando y destruyendo la vida del hombre. La pregunta que yo les quería hacer esta tarde acerca de este tema es: ¿se puede en la iglesia, o mejor dicho, habla la Biblia del tema del dinero? Hola. Hemos mencionado un versículo donde aparece la palabra dinero, ¿sí o no? Claro que la Biblia habla de este tema. ¿Saben por qué? Porque tal vez a lo mejor tu problema no sea la enfermedad. Tal vez tu problema no sea tu matrimonio. Tal vez tu problema no sean los nervios, o la depresión, o cualquier otra situación de la vida. Pero tarde o temprano el tema económico de alguna manera u otra nos va a afectar a todos, ¿sí o no? A todos nos va a afectar. Porque vivimos en un mundo donde hay un sistema creado por el hombre. Y en ese mundo vivimos, aunque no somos de este mundo, estamos de paso, pero por vivir en este mundo, cuando llega final de mes, tenemos que pagar, los que tengan casa en propiedad, su hipoteca, los que vivimos de alquiler, nuestro alquiler. Cuando llega el recibo de la luz hay que pagarlo con dinero. Cuando quieres poner gasolina en el coche hay que utilizar dinero. Cuando quieres comprarte un par de zapatos porque te hacen falta tienes que utilizar dinero. Cuando quieres llamar a tu familia que está en el otro punto de la tierra tienes que pagar con dinero. En fin, todo hoy en día gira en torno al dinero. Y con el dinero se pueden hacer muchas cosas buenas, claro que sí. Con el dinero se pueden abrir iglesias, se pueden comprar Biblias, se puede comprar cosas para ayudar a la gente. Habéis visto en la pantalla, habéis visto lo que se hizo en su día, gracias al Señor, con el dinero que entraba, se pudo comprar un terreno donde hoy en día hay niños huérfanos, ¿verdad? Que si no fuera por la ayuda que reciben estarían por las calles tirados como perros, muertos de hambre, ¿sabe Dios qué, verdad? Con el dinero se pueden hacer maravillas, pero también se pueden hacer auténticas barbaridades. Auténticas barbaridades. Fíjate tú, hermano, que el día que el Señor Jesucristo resucitó, y los fariseos y los escribas y los sumos sacerdotes sabían que había resucitado, porque ellos sabían perfectamente que el testimonio de la guardia romana era un testimonio fidedigno. Ellos sabían perfectamente que la resurrección se había producido, pero no querían aceptarla. No querían decir: oye, nos hemos equivocado, hemos matado al Mesías y al final era quien él dijo que era, el Mesías, y ha resucitado. Bueno, vamos a pedirle al Señor perdón. No. Inventaron un rollo, inventaron una historia y le ofrecieron a los soldados romanos dinero para que dijeran: si os preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Resucitó? ¿No resucitó? ¿Qué fue? Dice que los sobornaron, les dieron dinero para que le dijeran a la gente: no, es que nos quedamos dormidos. Fíjate, 16 soldados romanos nos quedamos dormidos. Vinieron de noche sus discípulos, pasaron por encima de nosotros, rodaron la piedra, antes cortaron el sello romano, sacaron al muerto fuera y no nos hemos enterado. Y dice, y este dicho llega hasta el día de hoy. Es decir, que cuando se escribieron los evangelios todavía corría la bola en el mundo de que era mentira que Jesús había resucitado, sino que sus discípulos robaron el cuerpo y fue todo por un soborno con dinero. Entonces, con dinero se pueden hacer maravillas y con dinero se pueden hacer auténticas barbaridades. Porque el dinero es un instrumento, es un buen siervo, pero es muy mal amo, es tremendamente cruel. Si lo usas, será una bendición. Si te usa, te destruirá. Si lo usas adecuadamente, si lo administras, si lo canalizas para el fin por el cual Dios te lo dio, será una bendición. De hecho, el martes en la clase de discipulado pusimos en una pizarra
las listas, las dos listas que hay en el Nuevo Testamento de lo que llamamos los dones del Espíritu Santo, que están en Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 12, y uno de los dones es el don de repartir. Si la persona que Dios le provee, la persona que Dios lo prospera, pero que tiene claro que es como una herramienta que Dios le da, como a mí me da la herramienta de la predicación, pues a otros le da la herramienta de los recursos para que pueda el evangelio correr y no se detenga la obra. Eso es un don. Eso es un don que no todo el mundo tiene. Porque no significa que porque una persona tenga muchos recursos, tiene el don. Pero hay un don en la Biblia. Y tenemos que pedirle al Señor el don de la generosidad. ¿Cuántos dicen amén? El don de la generosidad, porque eso es el don de repartir. Ser generoso, abrir la mano y cubrir las necesidades de la obra. Es un don, como el hablar en lenguas, como interpretar mensajes, como profetizar y como otros dones así que nos llaman mucho la atención. Pues hay un don que es el de servir, otro que es el de organizar o presidir, otro que es el de hacer misericordia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la obra social, etcétera. Y hay un don que es el de repartir. ¿Repartir qué? Pues lo que Dios te da, mijo. Lo que Dios te da, ¿para qué? Para ti, no. Para ti también, pero sobre todo para repartir, para que haya igualdad en el cuerpo de Cristo. Eso dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el dinero como instrumento es muy poderoso. Tú imagínate que tuviéramos ahora 100.000 euros, 200.000 euros, por ejemplo, en la cuenta de la iglesia. Yo mañana mismo me voy a alquilar un local. ¿Dónde? Me voy a alquilar una Candelaria, que no hay iglesia, me voy a La Laguna, que no hay iglesia. La Laguna, 200.000 habitantes. Ciudad universitaria, donde hay miles y miles de jóvenes, incluso que vienen de otras islas. Pues yo me voy mañana con el equipito de sonido que nos regalaron, con las sillas que nos regalaron, y me alquilo un local en La Laguna y pongo fuera iglesia, vida nueva, tal, culto, martes y sábado por la tarde. Aquí, jueves y domingo por la tarde. Y en Candelaria, lunes y viernes. Y predico todos los días, yo no tengo problema en eso, a mí me encanta eso. Sí, pero vete a alquilar un local en Candelaria. Te van a pedir 2 meses, el mes de no sé qué, el mes de fianza. Si tuviéramos recursos, madre mía, y nos iríamos a otras islas. Y le pagaríamos la universidad a algún hermano de la iglesia. Por ejemplo, tenemos el caso, perdone si no nombro a otro, pero es el primero que me viene a la cabeza. Esta chica, ¿cómo se llama? Leana. No le dieron la beca y tuvo que dejar sus estudios universitarios. Porque no le dieron a la pobre la beca. ¿Y cuánto era la beca? Pues nada, tampoco estamos hablando de millones. Si la iglesia tuviera recursos, becaba a los jóvenes para que fueran jóvenes todos universitarios. Y si la iglesia tuviera recursos, pues construiríamos casitas, haríamos un barrio cristiano, o aquí en este edificio que hay 7 pisos vacíos. 7 pisos vacíos. Yo hoy estaba en mi casa y miraba y decía, Señor, encima de nuestra iglesia hay 7 departamentos vacíos. Aquí al lado, pared con pared, tenemos un local tan grande como este, que si tuviéramos recursos, yo alquilaba los 7 pisos y alquilábamos el local de al lado. ¿Para qué? No sé, haríamos otro rastro, haríamos un salón para los jóvenes, un salón social para dar de comer. No se cerró la puerta en el albergue, pues aquí ahora vamos a poner un comedor social para todo el mundo. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, están pidiendo 1.000 euros de alquiler por este local. Y por poco que pidan van a pedir 300 o 400 euros por cada piso. Si tuviéramos 7 podríamos ayudar a las familias necesitadas de la obra. Con dinero, hermanos, se pueden hacer maravillas. Iglesias, financiar pastores, abrir centros de rehabilitación, lo que quieras. Pero si no hay dinero, pues hay que conformarse con lo que hay. Pero fíjate el mundo cómo utiliza para lo malo sus recursos. Y la droga, el dinero y los miles de millones que producen, ¿para qué? Para guerras, para derrocar gobiernos, para matar gente, para matar criaturas, para secuestro, para violar. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso tenemos que orar al Señor, y hermano, y no es pecado hacerlo. Orar para que Dios nos dé recursos, no solamente recursos humanos, sino también recursos materiales. ¿Cuántos dicen amén? Yo me acuerdo cuando vinimos de un viaje de África y nada más entrar por la puerta de la iglesia en el puerto de la Cruz, me acordaré toda mi vida como si fuera ahora. Habían allí dos hermanas de visita. Claro, cuando uno venía de África, imagínate cómo venía.
Vienes encendido de África, ¿no? Viendo la necesidad, viendo la basura, viendo a los chiquillos. Veníamos de allí locos y querías meter a todo el mundo en la visión de África. Y estaba allí una señora y nada más terminar el culto me dice, ¿me deja su número de cuenta? Y le dije, ¿para qué? Pensé que me iba a pedir algo. Dice, no, porque quiero dar una ofrenda a la iglesia. Digo, entonces usted necesita la cuenta de la iglesia, no la cuenta mía. Eso, la cuenta de la iglesia. Digo, mira, ahí está Armando, me acordaré que estaba allí. Digo, háblese con ese hermano que está ahí. Él le da el número de la cuenta de la iglesia. Y dio 10.000 euros. Que no ha sido la ofrenda más grande que han dado aquí, ¿eh? Porque aquí una vez un hermano dio 5 millones de pesetas, ¿eh? Cuando empezamos, un hermano de aquí dio 5 millones de pesetas. Y a la semana otro dio 2.700.000 pesetas. Cuando empezamos aquí hace 14 años. Y con ese dinero, pues se compró el terreno, se comenzó a construir. Después vino un hermano que ya no se congrega aquí, que dio un día 5.000 euros. Me fui un día a predicar a Madrid y salía del baño y se me acercó una hermana y me dijo, tenga hermano, para los niños de África, y me dio 1.000 euros. Y fue una cosa increíble. Con dinero, hermanos, se pueden hacer maravillas. Maravillas, sinceramente. Y tenemos que orar al Señor, que el Señor levante obreros, pero obreros que podamos después ayudarlos y podamos sustentarlos y que se dediquen, como yo creo que tiene que ser dedicado un obrero, a tiempo completo y que tenga sus recursos y que tenga sus necesidades cubiertas. ¿Para qué? Para que tenga 24 horas al día dispuesto para servir al Señor. Y tenemos que orar y Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios lo puede hacer. Yo creo que una de las cosas que el diablo está tratando de controlar a toda costa son las finanzas y los recursos, para que los creyentes no levanten cabeza y para que las iglesias sean cabeza en vez de ser cola, como dice la palabra que tienen que ser. Y a mí me da mucho dolor cuando veo hermanos que tienen, perdón, para que seamos cabeza y no cola, ¿no? Lo dije al revés, perdón. Menos mal que ustedes ya saben de la Biblia. Que ya pueden corregir al pastor. Fíjate qué maravilla, ¿eh? Qué nivelazo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Entonces, hermanos, tenemos que orar que Dios supla recursos, hombre. Imagínate que pudiéramos alquilar ese local, no sé, en La Laguna, en Candelaria o en Guímar o donde fuera. Bueno, a alguna pareja ahí de la iglesia que esté dispuesto a ir allí. Venga, mandamos a fulano y a mengano. Sí, ¿cómo los mandamos? ¿Con una mano delante y la mano detrás? ¿Cómo los mandamos? Habrá que comprarles un cochecito, alquilarles un piso, pagarles el primer año los gastos de la obra hasta que la iglesia crezca. ¿Cuántas maravillas se pueden hacer con recursos, hermanos? Y tenemos que orar para que en el nombre de Jesús las riquezas o las necesidades materiales de la obra no frenen el avance del Evangelio, no frenen el avance del Señor. Y yo creo que si tenemos fe y oramos, el Señor va a hacer milagros entre nosotros. Porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Pero hay algo, hermanos, que yo tengo que decirlo. Y no lo digo con doble intención, porque líbreme Dios. Lo digo con toda sinceridad. Mire, hermano, si nosotros somos fieles, aunque seamos 4, no me importa el número no tiene nada que ver con esto. Si nosotros somos fieles con nuestro Dios, en lo que nos corresponde como cristianos dar, Dios va a respaldar su obra. Porque dice la Biblia, y quiero leer ese versículo esta tarde, porque la Biblia, claro que habla de economía, pero de economía sana. No de economía corrupta como están las calles, sino de una economía correcta, sana, justa. En el libro de Malaquías, que en su Biblia está en el último del Antiguo Testamento, hay un versículo que yo sé que tú conoces de memoria, pero yo te lo voy a leer. Está en capítulo 4 de Malaquías. 3, perdón. Cuando uno deja su Biblia y coge otra, ¿verdad? En la otra Biblia mía hago así, pum, y lo encuentro enseguida. Cuando uno cambia de Biblia parece que nos cuesta más conseguir las cosas, ¿no? Pero hablando acerca de las ofrendas, hablando acerca de los diezmos. ¿Me ayudáis? Es el 10, pero que sí, 3, sí, perdón, ya está, sí, 3:10, perdón, sí. Es que en la otra Biblia tengo ese versículo a la izquierda y en esta está a la derecha. Capítulo 3 de Malaquías, verso 10. Bueno, si quieren arranco desde el... pasa que es muy fuerte el 9, no sé si les va a gustar que lo lea. No sé qué hacer. Yo iba a leer el 8, pero es que el 8 es peor. Ay, mi madre. Ahora me metí en un follón. Ahora me metí en un lío. ¿Puedo leer el 8? Tú eres el que me estás diciendo que lo lea, ¿eh? ¿Robará el hombre a Dios?
Y tú dices, ¿cómo va a robar un hombre a Dios? ¿Se puede robar a Dios? Bueno, vamos a seguir leyendo. Vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué? ¿En qué te hemos robado a ti? Y dice el Señor, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Yo te dije que el versículo era muy fuerte, ¿eh? Yo te dije que el versículo era tremendo. ¿Me dejáis leer el 9? Bueno. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Claro, tú lees esto y tú dices, madre mía, qué tremendo, ¿no? Así que esta gente, si lees el contexto, sembraban, apenas cosechaban, todo les iba mal, estaban bajo maldición, según hemos leído, porque Dios les dice en el versículo 8, me habéis robado en esto y en esto, y las consecuencias las estáis sufriendo. Así de claro. La pregunta es, ¿hay solución? ¿Hay remedio? Siempre hay solución, hermano. Siempre hay remedio. Siempre. Cuando el Señor apunta con su dedo y señala en una dirección hacia algo que estamos haciendo mal, no lo hace para condenarnos, sino lo hace para decirnos, oye, pero si quieres, puedes salir de este callejón sin salida. Sí, estáis mal, estáis bajo maldición, lo habéis hecho fatal, pero la solución la da en el verso 10. Que era el que yo en un principio quería leer, pero te leí el 8 y el 9 porque tú me diste permiso para leerlo. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Sabéis lo que era el alfolí? Porque si leo una palabra y no la entendéis, ¿para qué sigo? El alfolí era una caja, un cajón grande, con una especie de ranura, como una hucha gigante, ¿vale? Traer todos los diezmos al cajón, traer todos los diezmos a la hucha. Por eso, dicho sea de paso, sabéis que hay muchas huchas que tienen forma de cerdo. Es un cerdito con una rajita arriba, ¿sí? ¿Y por qué tienen forma de cerdo? Porque los que daban el diezmo eran los judíos. Las naciones paganas no pagaban el diezmo, pero los judíos daban el diezmo. ¿Y cómo llamaban a los judíos? Cerdos. Y era un insulto. De ahí vienen las huchas con forma de cerdito. Traed los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Y ahora dice algo tremendo, que no lo dice sobre otro tema, pero sí sobre este. Probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Además, verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de vuestra tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo empieza el versículo? Malditos sois con maldición, mira cómo os va la vida, mira la situación en la que estáis. ¿Cómo termina la historia? Seréis la envidia de las naciones, tierra deseada, tierra bendecida, tierra prosperada. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escogen un camino donde ustedes son los que ponen las normas, donde ustedes son los que me estáis mirando a mí, ¿verdad? Estáis mirando a mí, al que predica. Siempre se mira al que predica, no al que entra ni al que sale. Cuando una persona hace su voluntad, cuando una persona hace las cosas a su manera, pues las consecuencias son terribles. Cuando una persona escoge el camino del Señor, obedece al Señor, cumple su palabra, dice aquí que se llegarían a ser una nación deseable para todas las naciones. Vete al Oriente Medio, vete a Irak. ¿Cómo está Irak? Es una pena, un desastre. Vete a Siria, ¿cómo está? Desastre. Vete a todos esos países. ¿Cuál es la ciudad, el país más bendecido de Oriente Medio? Donde los limones son así de grandes, así de grandes. Donde hay bendición, donde hay prosperidad, donde no hay paro, donde no hay analfabetismo, donde buscan gente porque hay trabajo y trabajo de sobra. ¿Cuál es la ciudad, el país más bendecido y más próspero de Oriente Medio? El más chiquito de todos, el más pequeñito. Arabia Saudita, no señor. Dubái tampoco. ¿Cuál es el país más bendecido? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Por eso es la envidia de todo. Por eso todos quieren destruirlo. Por eso todos están contra él. Por eso todos van en contra. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios levanta envidia. Porque la bendición de Dios, el respaldo del Señor,
pone furioso al enemigo. Cuando tú no produces envidia en el enemigo no se mete contigo. Cuando tú eres una persona bendecida, cuando el gozo del Señor es tu fortaleza, cuando el Señor te va abriendo puertas, todas aquellas personas que dicen que no creen en Dios, en lo más profundo de su corazón te tienen envidia y celos. ¿Por qué? Porque ven el respaldo del Señor sobre tu vida. Fíjate qué curioso, te voy a poner un ejemplo. Un esclavo, un muchacho que no lo quieren ni sus hermanos, sus propios hermanos carnales ni lo quieren, no lo pueden ver en pintura, le han puesto un mote. Antiguamente, aquí había gente que se conocía más por el mote que realmente por su nombre propio. Ahí viene el soñador. Unos celos, una envidia terrible, todos los hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño, contra su hermano José. ¿Por qué? Porque es un chico bendecido, porque es un chico que tiene comunión con el Señor, Dios le habla, Dios le da sueño, Dios le da revelación, y la envidia, te vuelvo a repetir, siempre despierta envidia y celos en la gente que te rodea. ¿Qué es lo que quieren hacer? Matarlo, acabar con su vida. Lo meten en un pozo, lo quieren matar de hambre, lo quieren matar de sed. Rubén dice, no, vamos a hacer algo, vamos a venderlo. Vamos a venderlo porque ya matarlo es muy duro. Pero bueno, y cuando vayamos a la casa y nuestro padre nos pregunte por nuestro hermano, ¿qué le decimos? Si él lo mandó. Y ahora cuando vayamos nosotros y José se queda aquí, ¿qué le decimos? Bueno, inventamos una mentira. Le quitamos la ropa, que era una ropa de colores que él llevaba, la teñimos con sangre de un animal y le decimos a nuestro padre que José ha sido despedazado por una fiera del campo y ha muerto. Fíjate qué crueles. Ni uno dijo, no hagamos eso. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a decir a papá eso? Y un año y otro año y ninguno hablaba, todos callados como zorros. Y José, el pobrecito, allí más solo que la una en Egipto. Pero dice la Biblia que el Señor estaba con José. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia no dice, pero el Señor estaba con Rubén, el Señor estaba con Neftalí, el Señor estaba con Gad o con Aser, no. El Señor estaba con aquel que aparentemente era el que peor estaba. Solo, abandonado, tirado allí como un perro en Egipto sin entender ni papa, porque él hablaba hebreo, allí se hablaba en el idioma de los egipcios, árabe, él no entendía nada, sin padre, sin madre, sin comérselo ni bebérselo, más solo que la una. Lo compra un señor llamado Potifar. Y se da cuenta que este muchacho es distinto. Se da cuenta que este joven es diferente. Siembra y hay unas cosechas alucinantes. Organiza el ganado y el ganado es sano, robusto y fuerte. Donde pone la mano José, dice, allí estaba la mano de Dios. José es un hombre próspero porque tiene comunión con el Señor. Claro, la envidia y los celos, ¿de qué venía? De la unción y de la bendición de Dios que había sobre su vida. Entonces, amados hermanos, te das cuenta cómo cuando una persona es bendecida, cuando una persona tiene algo que decirle al mundo, la gente te preguntará y la gente se te acercará. Pero si vamos por la vida quejándonos, si vamos por la vida lamentándonos, ¿qué te van a preguntar a ti? ¿Para qué se te van a acercar a ti si ya poniendo la televisión nos ponen la cabeza así todos los días? Pero ¿a quién se van a acercar? A la persona que vive en este mundo, pero es diferente. Ríe, canta, danza, baila, honra al Señor. ¿Por qué? Porque aunque vive en este mundo, no es de este mundo. Y eso es lo que la gente tiene que ver en ti y lo que tiene que ver en mí. Pero no lo van a ver aquí dentro, porque aquí de la gente en la calle prácticamente no entran, porque les da miedo. Pero cuando salgas de aquí, ya verás compañeros de trabajo, compañeros de instituto, compañeros de clase, vecinos, amigos, familiares. Es ahí donde tienes que marcar una diferencia y hablar diferente y hablar distinto, decir, Dios está con nosotros, pero en palabras y en hechos. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso tenemos que hacer lo que nos corresponde. Esto no es tocar un botón y ya está, no. Acá hay una parte humana que cuando nosotros la hacemos, Dios dice que hace así y abre las ventanas de los cielos, derrama bendición hasta que sobreabunda y además Él se encarga de reprender al devorador. Y yo pregunto, ¿y quién es ese señor? ¿Quién es el devorador? El diablo. Bueno, pues yo veo cristianos que están todo el día reprendiendo al diablo. Todo el día están reprendiendo al diablo. Pero si el Señor dice, pero si tú haces tu parte, el que lo voy a reprender voy a ser yo. ¿Y a quién le va a hacer más caso el diablo? ¿A ti o a Dios?
Fíjate tú que Miguel es el arcángel más poderoso que jamás Dios ha creado. Y cuando Satanás vino a pelear contra él porque quería el cuerpo de Moisés, ¿qué dijo Miguel? Que el Señor te reprenda, porque como te reprenda el Señor, tú no aguantas ni una décima de segundo. Pues ya está. Pues entonces en vez de hacer tú la parte de Dios y querer que Dios haga tu parte, hazlo al revés. Haz tú tu parte como cristiana, como hermano, como hijo de Dios, y deja al Señor que se encargue de lo que tú no puedes hacer, y vas a ver resultados tremendos, pero siempre detrás de la obediencia. Y quiero recordarte el versículo con el que empezamos en esta noche. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Tú amas el dinero, como ames el dinero, tienes un problema terrible en tu vida. El dinero tienes que usarlo, porque es un instrumento que tiene que ser tu siervo, tiene que estar para tu servicio, y no tú para el servicio del dinero, porque entonces eres hombre muerto. Nunca te va a llegar nada. Tendrás, como dice la Biblia, saco roto, que meterás la mano y nunca hay nada. Pero cuando uno tiene el contentamiento del Señor, tú te das cuenta de que cada día es una bendición de Dios. Dicen los judíos, y termino, no por trabajar más se gana más. Dicen ellos, no por trabajar más se gana más. Tampoco por trabajar menos Dios te va a proveer lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hacen con el tema económico? Ellos lo que hacen, cuando empieza el año, oran y le encomiendan al Señor todo el año. Se comprometen con sus ganancias, con sus entradas, cada uno en su proporción, a darle al Señor su diezmo y su ofrenda, y no se afanan, no se agobian por trabajar más o por hacer más, no, sino que ellos dicen, si yo me comprometo con el Señor a hacer mi parte cuando me corresponda, todo lo que yo necesite desde el principio del año hasta el final, todo me vendrá porque yo estoy haciendo mi parte. ¿Cuánto tenemos que aprender de muchas personas que no tienen mucho de lo que nosotros tenemos hoy en día, pero han descubierto un secreto? Haga usted su parte y olvídate de estar agobiado y venga, que no por trabajar más vas a ganar más, sino que Dios te va a dar lo justo y necesario siempre y cuando tú hagas la parte que te corresponde. Pregúntate esta noche, ¿tú estás cumpliendo con tu parte? Ya te lo he dicho en la Biblia, si quieres lee más. La Biblia está llena de capítulos y capítulos que hablan acerca de la economía del reino. Cómo hay que hacerlo, cómo no hay que hacerlo, cómo hay que ofrendar, cómo hay que diezmar, dónde hay que hacerlo, dónde no hay que hacerlo. La Biblia está llena de esos sabios consejos. Si nosotros hacemos nuestra parte, nunca el Señor nos defraudará. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y ahora tú eres el que tienes que preguntarte estas cositas. Señor, ¿estoy cumpliendo contigo? ¿Estoy haciendo tu parte? ¿O soy un avaro? ¿Sabes que al avaro la Biblia lo llama idólatra? Avaro, idólatra. ¿Por qué? Porque el que es avaro, el que cree que es dueño de todo cuanto tiene, en cierto sentido está adorando y está sirviendo a algo, en este caso al dinero. Y nosotros tenemos una orden que dice en la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Usted no tiene que servir a otras cosas, sino solamente al Señor. ¿Le está sirviendo? Ponga al Señor en primer lugar en su vida, hermano y hermana. Fíese de Dios. Cumpla usted con su parte. Y yo le aseguro que Dios le va a sorprender más de lo que usted se puede imaginar. Y en esta tarde queremos darle gracias al Señor por su bendita palabra, que siempre exhorta, siempre anima, siempre habla nuestra vida. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra ahora produzca el fruto para la cual ha sido predicada, para la cual ha sido traída esta tarde a este lugar. Toca nuestros corazones, rompe cualquier atadura, cualquier apego, Señor, al dinero o a cualquier otra cosa, y que solamente adoremos y sirvamos a nuestro Dios, a nada ni a nadie más. Y también queremos unirnos en esta noche a favor de la vida de nuestra hermana Rosy, allí en el puerto de la Cruz. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, nuestro sanador, nuestro médico divino.
Nuestra vida está en tus manos. Tú la das y tú la quitas. Tú la alargas o tú la acortas, según es tu voluntad. En esta tarde oramos con fe, con toda la seguridad del mundo, de que la vida de Rosy te pertenece a ti, Señor. Ella te ama, ella te sirve, ella te honra. Y pedimos que tu nombre sea glorificado en esta situación. Este es un momento para que tú seas glorificado, Señor. Y en el nombre de Jesús declaramos la bendición de Dios sobre la vida de nuestra hermana en esta tarde. Donde quiera que se encuentre, te pido que ahora tu mano se pose sobre ella y haya un consuelo, un aliento, un milagro de parte tuya, Señor. Aceptamos tu voluntad, cualquiera que sea, tú lo sabes. Pero el anhelo de nuestros corazones es verla sana, verla totalmente libre y restablecida de esa enfermedad. Pero todo está bajo tu control, nada se escapa de tu control. Por eso, Señor, oramos con paz, oramos con la fe y con la seguridad de que todo obra para bien. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que tú aumentes su fe y le des como hasta ahora esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento para que ella pueda, Señor, aceptar el trato de Dios en este momento en su vida. Bendice a Rosy, Señor. Oramos por ella, Señor, y pedimos que tú hagas un milagro en ella y que podamos ver buenas noticias y podamos ver cómo todo va caminando según tu voluntad, Señor. Gracias porque oramos con esa seguridad de que tú sabes lo que haces, Señor. Te lo pedimos con acción de gracias en esta noche, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén. El jueves hablábamos acerca de uno de los enemigos, uno de los dardos de fuego que el diablo lanza muchas veces contra las personas, incluido, como no, también los cristianos. Y hablábamos precisamente acerca del miedo, el temor. No todo el mundo reacciona igual ante un temor, ante un miedo. Hay personas que salen corriendo, hay otros que no pueden ni moverse. Se quedan petrificados, se quedan paralizados, empiezan a sudar, rostros pálidos, se les acelera el pulso, su corazón, y son incapaces hasta de moverse o de hablar. Hay otras personas que en su miedo actúan con agresividad, con violencia, con ira. Hay tantas formas de reaccionar ante este tremendo enemigo. Primera emoción negativa, consecuencia de la desobediencia que experimentó Adán en el jardín, en el huerto del Edén, cuando desobedece y peca contra el Señor, desconectándose de Él. Tuve miedo, oí tu voz, me escondí porque tuve miedo. Antes no sentía miedo a nada ni a nadie, pero ahora, como consecuencia de su pecado, ¿verdad? No ante un peligro inminente, no ante algo desconocido, sino ante una situación que se le ha escapado de las manos, algo que ya no controla, su opción es esconderse, porque él dice, porque tengo miedo. Y como tengo miedo, no sé cómo hacer, no sé cómo comportarme, no sé cómo tratar con esta situación. Ahora, es muy interesante porque la Biblia nos habla de diferentes miembros del cuerpo humano. Si hiciéramos una lista, un día deberíamos de hacerla, hacer una lista de todos los miembros del cuerpo que menciona la Biblia. Seguro que entre todos haríamos una lista enorme. Ojos, pie, mano, corazón, boca, oídos, ¿verdad? También la Biblia, por supuesto, nos habla acerca del cerebro. Ese miembro ahí medio arrugado, apretado, que está ahí dentro de nuestra cabeza, que se calcula que aproximadamente pesa 1,3 kg, más o menos, tal vez menos, tal vez más, que dicen los expertos que el 20% de lo que recibimos, digamos, como energía, lo consume. Todavía no se conoce perfectamente todas las funciones y todas las partes del cerebro. Es un órgano que es todavía un gran misterio para los científicos, para los médicos, ¿verdad? Está dividido en varias partes, parece una nuez. Yo cada vez que me como una nuez, siempre pienso en el cerebro, porque es muy parecido a una nuez, ¿verdad? Al cerebro. Y está bien diseñado por el Creador, todas sus partes tienen una función. Hay una parte que es
la parte del tallo, que es la parte de más abajo, ¿sí? Y es la encargada de controlar las funciones vitales, cosas que ni siquiera pensamos que hay que hacer, pero que el cerebro ya sabe que hay que hacerlas, como respirar, la digestión, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco. No te vas a la cama diciendo, tengo que respirar, respirar, y tengo que latir el corazón, y la sangre tiene que circular. Ya ni pensamos en eso, es algo ya normal, y el cerebro sabe en esa parte del tallo que esas son sus responsabilidades y son sus funciones. Pero luego hay una parte del sistema, como dice aquí, límbico, y dentro hay ahí una cosa que se llama la amígdala, y dicen que es ahí en la amígdala, algo muy chiquito, donde se generan las emociones. Y también esa parte del cerebro es, por así decirlo, la encargada de defendernos, de reaccionar ante emociones como tristeza, enfado, alegría, miedo, etcétera, etcétera. Es muy interesante ver que la Biblia, una de las cosas que menciona es el nombre de los enemigos con los que se iba a enfrentar el pueblo de Israel. Y luego, en muchas de las epístolas, por ejemplo, de Pablo y otros, menciona el nombre de, digamos, enemigos espirituales con los cuales tiene que enfrentarse y tiene que batallar el creyente. ¿Y por qué los menciona? ¿Por qué nos da el nombre de los cananeos, los filisteos, los jebuseos, ¿verdad? Los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas? Porque para poder superar o para poder vencer a un enemigo hay que saber contra quién o contra qué me estoy enfrentando. Había momentos en los que Israel tenía que ir a pelear contra los filisteos. Y había momentos en los que no se metían, no peleaban contra los filisteos, pero iban a pelear contra los amonitas o contra los moabitas o contra cualquier otro enemigo. Y yo quiero en esta tarde que a la luz de la palabra de Dios sepamos cómo podemos, qué debemos de hacer ante el miedo. El miedo es algo muy extraño. De hecho, hay personas que tienen ciertos miedos en la iglesia que luego cuando están fuera de la iglesia ya no lo tienen. Y hay gente que tiene ciertos y determinados temores, a lo mejor en la universidad, en el puesto de trabajo, y diría que hasta en su propia casa, pero que luego en la iglesia esos miedos no le afectan. Es como algo muy extraño. En un lugar, según el ambiente, según las circunstancias, según incluso hasta mi estado de ánimo, el temor tiene como más fuerza en mí que en otros lugares. Y eso es muy importante saberlo y reconocerlo. Ahora, una de las cosas para mí más negativas del miedo, según lo que nos enseña la Biblia, es que cambia y condiciona nuestro comportamiento y nuestra conducta. No somos iguales ante un miedo que cuando no tenemos ningún tipo de temor a nada ni a nadie, ni nos estamos sintiendo, por así decirlo, atacados. Ahora, vamos a ser honestos. Hay temores, hay miedos que son muy fáciles superarlos y hay otros que es muy complicado. Pero sí quiero dejar algo tremendamente claro en esta tarde, queridos hermanos. Y es que no hay ningún temor, por extraño, por raro, por grande que te parezca, que no puedas vencer y que no puedas controlar. Todos los miedos, no me da igual de la índole que sean, todos los temores y todos los miedos se pueden superar y conquistar en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es el gran problema? El problema es que hemos acostumbrado a nuestro cerebro a reaccionar de una forma ante algo que nos domina, ante algo que nos atemoriza. Y le hemos enseñado a nuestro cerebro que ante algo que a mí me da miedo, como hablar en público, como orar, como compartir la palabra, como hablar con una persona o lo que sea, le hemos dicho a nuestro cerebro cómo tiene que comportarse. Y en otras palabras, si me permiten la expresión, lo que tenemos que hacer es comenzar a entrenar. Qué foto, ¿no? Comenzar a entrenar a nuestro cerebro para que no actúe como yo durante años le he dicho que tiene que actuar. En otras palabras, hay que cambiar el chip.
Porque hasta que no cambiemos el chip, por muchos sermones que oigas, por muchas oraciones que te hagan y por muchas reprimendas que te eche tu padre, tu madre, tu marido, tu esposa, el pastor o quien sea, todo va a seguir igual. Porque el cerebro, tú le has dicho que se tiene que comportar ante el temor como tú sabes que tú actúas. Y lo que hay que hacer es comenzar a cambiar hábitos. Lo que hay que comenzar a hacer que el cerebro no sea nuestro enemigo, sino que sea nuestro aliado. Y eso se consigue solamente de dos maneras: con entrenamiento y con disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Con entrenamiento y con disciplina. Le pedí al Señor en esta semana que me mostrara un pasaje donde se pueden ver dos tipos de temores: el temor personal y el temor colectivo. Me explico. Algunos de ustedes en esta tarde pueden tener un temor que es como tuyo, personal. No lo siente tu esposa, no lo sienten tus hijos, no lo siente tu marido. Es algo que te aflige, es algo que te atormenta, es algo que te acompaña solamente a ti. Pero luego hay otros temores contagiosos, que por el lugar en el que estás, por la atmósfera que se respira, tú también eres atemorizado con algo que en principio no tenía por qué darte miedo, de hecho ni te daba miedo, pero que te atrapa y cuando te das cuenta estás actuando y reaccionando exactamente igual que aquellas personas que sí han tenido ese temor durante muchos años. Y encontré un pasaje extraordinario, un pasaje que todos conocemos, un pasaje de la Biblia que está en 1 Samuel capítulo 17, que lo hemos leído seguramente infinidad de veces, pero que vamos a descubrir cosas tremendamente interesantes acerca de cómo podemos vencer al gigante del miedo. Acompáñenme, por favor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Y vamos a entrar en el factor espiritual. Porque podemos hablar de medicamentos, podemos hablar de terapia, podemos hablar de la amígdala del cerebro, podemos hablar de todos los aspectos científicos, pero vamos a entrar en el aspecto espiritual. Y dice así la Escritura: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Efes Damín. ¿Saben lo que significa Efes en hebreo? Cero. Damín es el plural de la palabra dam, que significa sangre. Efes Damín. Sangre y vida es lo mismo en la Biblia. Vamos a hacer la guerra en un lugar donde no hay escapatoria, porque no hay posibilidad de obtener vida. Por eso menciona el sitio. Vamos a ir a Efes Damín, donde no hay vida. Y aquí vamos a hacer la guerra. Muy interesante. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle de Ela, entre ellos. Ahora, antes de seguir leyendo, dice la palabra de Dios en 2 de Samuel que hay un tiempo, o había un tiempo en Israel y en las naciones de aquella época, en los que todo el mundo sabía que era tiempo de ir a la guerra. ¿Se acuerdan ustedes que cuando era el tiempo de ir a la guerra, David, que tenía que haber ido con sus tropas y con sus soldados, dice que no fue? Se quedó en casa, se quedó en el palacio en Jerusalén, y todos conocemos las consecuencias de no haber ido a la guerra. Cuando tú no quieres pelear contra tu gigante, llámese miedo, angustia, o ponle el nombre que tú quieras, si tú no peleas contra el gigante cuando te dicen que tienes que hacerlo, ten cuidado, porque puedes tener más problemas por no querer enfrentarte a tu enemigo que por ir a pelear contra tu enemigo. David no fue vencido nunca en el campo de batalla, jamás. Como tú nunca serás vencido cuando pelees la buena batalla en el nombre de Jesús. Nunca serás vencido. Aunque te creas que no tienes fuerzas, aunque tal vez no tengas muchos recursos, cuando tú te esfuerzas y cuando tú quieres pelear
y obtener la victoria, tú nunca harás el ridículo. Siempre el Señor te respaldará y te bendecirá. Pero si te niegas a pelear, si te niegas a enfrentarte a tu gigante, ten cuidado, porque por miedo a proteger la vida, al final puedes terminar perdiéndola. Si no la física, tal vez la espiritual, que es peor todavía. Así que había un tiempo para que la gente fuera a la guerra. Estaba leyendo en ese libro tremendo, escrito por Salomón, ese capítulo que dice: tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Lo conocéis, ¿verdad? Y hay un momento en el que leí tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo el mundo sabía, los soldados sabían que había un tiempo en el año en el que no era tiempo de vacaciones, no era tiempo de relajarse, era tiempo de guerra. Y según leemos, los soldados se iban a la batalla como tú te vas a ir mañana a tu trabajo, con toda naturalidad, porque la gente sabía que era el tiempo de guerra y vamos a la guerra. El problema fue que ellos fueron a pelear contra los filisteos y los filisteos contra el pueblo de Israel, pero ocurrió algo que rompió el esquema. Rompió el programa. Ellos van con la mentalidad de pelear contra los filisteos y resulta que cambian las tornas. Algo ocurre ante lo cual no estaban preparados. Y ese es el gran problema. Que cuando se levantan ciertos y determinados enemigos espirituales en tu vida, llamémoslos si queréis gigantes, tienes que estar preparado. Porque no sabes ni cuándo ni dónde se van a levantar. Ellos no fueron a la guerra a pelear contra un gigante, para nada. Ellos fueron a la guerra a pelear contra los filisteos, pero de repente, vamos a leerlo, de repente, dice la palabra, salió del campamento de los filisteos un paladín, un guerrero con gran currículum, eso significa paladín, no uno que habla bien, sino un guerrero que tiene un currículum de batallas a su espalda. Y yo me informé. ¿Por qué la Biblia emplea la palabra paladín? ¿Por qué la Biblia habla de un gigante llamado Goliat? Que significa el que siempre está en el destierro, el que no tiene morada fija, algo así, porque viene de Golán, ¿verdad? ¿Y qué currículum tenía este hombre? ¿Y sabes que hay literatura secular que cuentan cosas muy interesantes sobre este personaje? Dicen que este fue el responsable de robar el arca de la alianza y llevársela al campamento filisteo. Fíjate qué currículum. Llevarse el arca sagrada, el mueble más sagrado de Israel, él se lo llevó, juntamente con otros evidentemente, pero él fue, digamos, el que dijo: robémosle a los israelitas el arca de la alianza, es decir, la presencia del Señor. Y él tenía así como una chapa, ¿no? Como una medalla. Pero cuenta la historia secular que él fue el que mató a los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines. Él también se cree que era el responsable de ese asesinato, de esa muerte. Y la Biblia dice que era un paladín, se llamaba Goliat, era de una región llamada Gat, tenía una altura de 6 codos, multiplica 6 por 0,45, que es lo que mide un codo, y un palmo, para que veas. Tenía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y iba su escudero delante de él, todo en Goliat de 6, 6, 6, 6, todo en Goliat siempre es 6, 6, 6. Sheket, mentira. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel y les dijo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Una actitud de menosprecio total y absoluta. ¿Para qué te pones a orar? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué te vas a tomar en serio a partir del jueves o de hoy domingo el hecho de pelear y de controlar definitivamente para siempre tu miedo? ¿Para qué? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Ahí mezcla verdades con mentiras, porque es verdad, ellos eran siervos de Saúl, ¿te das cuenta? Los desafía, los menosprecia, ahora mete verdades con mentiras. Es terrible cómo envenena, cómo mezcla las cosas. Escoged entre vosotros un hombre, uno solo, que venga contra mí.
Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. El mensaje está clarísimo, ¿sí o no? Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. A partir de hoy las cosas van a ser muy diferentes. Entonces venían con un proyecto, con un plan de pelear contra nosotros. Yo les he roto toda la agenda, todas las buenas intenciones, esos sueños de conquistarnos, de llevar el botín a casa, el regalito a la mamá y al niño. Eso, olvídense de todo eso. Yo les he roto la vida. Yo te voy a controlar tu vida. Yo voy a controlar tu vida y voy a controlar tu tiempo y tus decisiones. Eso es lo que el diablo quiere, mi hermano. Eso es lo que Satanás quiere. Controlar tus emociones, controlar tu parte anímica, controlar tu sexualidad, controlar tu economía, controlar tu familia. Controlar es un controlador amargado que intenta manipular las circunstancias con verdades y mentiras. Y lo que quiere es paralizarte y que tú gires en torno a él en vez de él en torno a ti. Yo estoy buscando solamente a un hombre, solamente a uno. Sigamos leyendo la historia. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Busqué este versículo en otras versiones porque esta palabra se turbaron me llamó mucho la atención, y en otra versión de la Biblia que encontré dice en cuanto a esto: se acobardaron. Se acobardaron. De un momento a otro todo cambió. Qué terrible es cuando tú estás preparado para una tragedia o para la pérdida de un ser querido o para algo negativo, y ya más o menos psicológicamente te vas preparando. Oye, ya le quedan pocos días al abuelito, ya nos queda poco tiempo en esta casa, vamos a viajar a otro país, vamos a empezar de cero en otro continente, vamos a conocer nueva gente, una nueva iglesia, nuevo pastor, nuevos hermanos, y ya como que nos vamos mentalizando. Pero qué terrible es cuando de repente te vienen cosas que no esperabas y te cambia la vida y tú dices: ya, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, miraron al rey y dijeron: a Saúl, nuestra cabeza, nuestra autoridad, nuestro representante. Pero dice que cuando él oyó el desafío, el menosprecio con el que hablaba Goliat, él se turbó, se acobardó, y dice que todo el pueblo junto con él tuvieron gran miedo. Y me imagino que la gente habrá dicho: ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Porque si este, que es nuestro rey, no tiene valor y no sabe lo que hay que hacer, ¿qué hacemos ahora nosotros? Es como si vas en un avión y de repente sale el piloto, coge el megáfono y dice: Ladies and gentlemen, pay attention please. Señoras y señores, préstenme atención. Soy el comandante Ramón García Pérez. Tengo que comunicarles algo, y es que no sé cómo aterrizar el aparato. Si alguien me puede echar una mano, por favor. Sugiero que se pongan el carnet de identidad en la boca, se pongan su cinturón, no se muevan y eleven una oración a su Dios más cercano. Buenas tardes. ¿Cómo nos quedamos? A ver, ¿qué harías tú? Ah, yo tengo el carnet de primera. Yo soy chofer de guagua. ¿Cómo haríamos? Esta persona les falló. Ellos están en medio del campamento, lejos de sus esposas, lejos de sus casas, lejos de sus hijos, con un rey atemorizado, acobardado, que no sabe para dónde tirar, que no sabe qué hacer. Y ahí tenemos delante a un personaje que viene por nosotros, que nos va a cortar la cabeza a todos. Y yo salí con la intención de volver rico, con los bolsillos llenos a mi casa, como salían aquellos aventureros que iban a conquistar tierra en otros lugares, con la intención de conquistar tierra y traer riqueza a sus hogares. Y resulta que ni siquiera vamos a volver, porque vamos a ser siervos de los peores enemigos de Israel, que son los filisteos. Nos ha cambiado la vida. Es que si tú no vences a tu enemigo, si tú no vences a tu Goliat, si tú no vences a tu temor, tú vas a ser un esclavo toda la vida.
Yo tengo algunas frases que le pedí a Yeray que pusiera, algunas frases que me venían a la mente y yo creo que pueden ser interesantes para hacernos reflexionar en este tema. Si cedes ante el miedo, cualquiera que sea, cada vez será más fuerte. Así de claro. Cada vez será más fuerte, cada vez que cedas al miedo. El miedo es incompatible con el crecimiento espiritual. Tú no vas a poder crecer ni llegar a ser un hombre y una mujer de Dios si tú no vences tus miedos. Es imposible, porque por ahí, como una cisterna rota de la cual hablábamos el jueves, ¿os acordáis? Dice el pueblo de Israel que era como cisternas rotas. Jeremías le decía, sois igualito que las cisternas rotas, que las llenamos de agua y al rato están vacías. ¿Sabéis por qué? Porque están rajadas. Y queremos que llueva y oramos para que caiga la lluvia y se llena, pero al rato se nos va la bendición, porque no hemos reparado las grietas. Y si en tu vida hay grietas, si en tu vida hay rajas, si en tu vida hay miedos, aunque Dios te hable hoy, aunque Dios te llene hoy, aunque hayas saltado hoy y te hayas gozado hoy, si tú esa grieta, ese enemigo no lo logras vencer y conquistar, se te va a ir otra vez la bendición, como tantas veces se te ha ido. Y el que el miedo no te haya molestado en las últimas semanas o meses, no significa de que ya no sabe dónde vives. No significa de que ya lo tienes superado, sino que el diablo muchas veces está como león rugiente, buscando la ocasión idónea, y cuando baja la guardia, Amalek ataca y el enemigo viene. ¿Qué te parece? Así que no vas a crecer espiritualmente ni a madurar si tú tienes un miedo no superado después de conocer al Señor. La raíz espiritual del miedo es la ignorancia. Si tú eres ignorante en cuanto a las armas de las cuales dispones como soldado de Jesucristo, si tú eres ignorante del conocimiento que tienes que tener, si tú no sabes cómo actuar, cómo entrenar tu cerebro, cómo decirle que no actúe como ha actuado durante los últimos 40 años, sino que a partir de ahora vas a ser diferente y vas a hacer lo que yo te diga y no yo lo que tú me dices. Si tú no reconoces que la ignorancia es lo que te ha cegado la vista y es lo que te ha impedido crecer y madurar, el miedo te va a dominar hasta el último minuto de tu vida. Porque el miedo siempre tiene una raíz de tipo espiritual. ¿Cuándo nació ese miedo? ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Dónde nació? Y finalmente hay una última frase. Vencer al miedo te hará crecer y te hará vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si la historia terminara con el último versículo que hemos leído, la historia sería tremendamente triste y siempre quedaría la incertidumbre en el ambiente de decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con aquellos soldados? ¿Qué pasó con Goliat? ¿Cambiaron las circunstancias o eso fue de mal en peor? No, la historia sigue y gracias al Señor pega un giro inesperado y vamos a seguir leyendo. Versículo 12. David era el hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra estudia los nombres, no vivían según el nombre. El nombre es el código genético espiritual que a ti te pusieron tus padres. A lo mejor te lo tienes que cambiar, fíjate lo que te digo. Porque a lo mejor el nombre que tienes, en vez de ayudarte a crecer, es una atadura que tienes. Por eso Dios muchas veces le cambiaba el nombre a la gente en la Biblia, porque el nombre que le ponían no tenía nada que ver con la función espiritual que Dios quería desarrollar en ese hombre y en esa mujer. Estudien los nombres. ¿Qué significa Eliab? Que era, por cierto, el Bejor. El Bejor es el primogénito, el que tiene que tener la bendición. Berajá es la bendición, Bejor es primogénito y encima Eliab. Bueno, esto es simplemente fácil. Elí, ¿qué significa? Elí, lama samaptami. Elí, ¿qué es? Dios mío. Él es Dios. Elí es Dios mío. Y Ab, ¿qué significa en hebreo? Padre. Elí, Ab, mi Dios es mi Padre. Pues no lo parece. Es que yo dije el jueves que no solamente tenemos que parecer cristianos, sino comportarnos, pensar, hablar y actuar como cristianos. Y este tenía un nombre precioso.
Pero sin embargo no hacía honor al nombre que su padre le puso. Dios es mi padre. El segundo era Abinadab. Estudien el significado del nombre. Y el tercero era Shama. El que obedece, el que oye. David era el menor, el que rompió la armonía del hogar. En Israel se creía y se cree hasta el día de hoy que cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un matrimonio tienen 7 hijos, son los padres más bendecidos y dichosos del mundo, porque el número 7 es el que cierra el círculo, es el número de la perfección. Por lo tanto, Isaí, gloria a Dios, he podido tener 7 hijos. Soy el hombre más bendecido de Belén de Judea. Hasta que le cae el último, hasta que le cae David. Y por eso le dicen, vete fuera para que la gente te vea lo menos posible, porque cuando vengan a mi casa yo quiero que hagan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isaí, qué hombre tan bendecido que eres, cómo el Señor ha bendecido tu casa. Pero como cuenten 8, ya van a empezar las habladurías y ya van a empezar los malos comentarios. Así que vete para las montañas y te llamaremos cuando creemos importante. Por eso cuando el profeta vino a la casa a ungir al rey de Israel, estaban los 7, pero Samuel dice, yo no tengo paz. Aquí falta alguien. Dice, sí, falta el pequeño. Dice, pues no vamos a sentarnos a comer a la mesa hasta que el más pequeño venga. ¿Qué te parece? El que rompió la armonía. Por eso los hermanos no lo podían ver. Sigamos la historia. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos. Hebreo dice, mira cómo está la paz. Mira cómo está la paz de tus hermanos. Estaban en guerra. Pero en hebreo se pregunta, ma shalom ha, ma shalom ech, ¿cómo está tu paz? ¿Cómo estás? Y el padre le dice, vete y dime cómo está la paz de mis 3 hijos, del mayor, del otro y del otro. Estaban en guerra, pero paz no es ausencia de guerra, paz es equilibrio. Y quiero saber si a pesar del ambiente, mis hijos, por lo que yo les he enseñado y transmitido, han sabido mantener la paz, aunque estén en guerra contra los filisteos. Y toma prendas de ellos, y tráeme ropa para saber que están vivos. Bien. Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y levantó pues David, se levantó de mañana dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Llegó en el mejor momento. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Otra vez el gran temor, otra vez con miedo. Y huían. Cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Menudo chollo, ¿no? Me caso con la hija del rey, el rey es mi suegro, ya no tengo que pagar impuestos. Más fácil imposible. Ya, sí, pero ahora vete tú. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Menos mal, hombre, menos mal que hay uno que habla diferente. Menos mal que hay uno que no dice la Biblia que estaba lleno de miedo, sino que dice, ¿pero qué se ha creído este tipejo? Incircunciso sería la palabra para tipejo, malandro, papa frita.
¿cómo se dice en Cuba? A un, ¿cómo se dice? Pellejo de esto, ¿cómo se dice? Delincuente, este delincuente. Eso, todo eso. ¿Qué se ha creído este? Filisteo incircunciso, que tú estás metiéndote con los escuadrones del Dios vivo. ¿Pero tú de qué vas, muchacho? Claro, la gente dice, ¿este quién es? Ponme el otro. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. ¿Te das cuenta cómo hay gente que tiene miedo y tienen ira? Unos huyen, otros se paralizan, y este que también está muerto de miedo, porque Israel dice que todo Israel, desde la cabeza de Saúl hasta el último, tenían miedo, pero este reacciona ante el miedo de una forma diferente, se pone agresivo. Como cuando a veces hay un animal que le tiene miedo al otro y se pone agresivo y se encorva, ¿verdad? Pero porque está muerto de miedo, nada más que por eso. Como los endemoniados que se ponen a gritar porque tienen miedo a la autoridad de Cristo. Y entonces se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su propio hermano menospreciando a su hermano David. Su propio hermano diciendo cosas negativas. No prestes atención a lo que no edifica. Aunque te lo diga tu hermano, aunque te lo diga el pastor, aunque te lo diga el Papa de Roma, si lo que te dice no edifica y no es de Dios, tápate los oídos y no hagas ni caso. Porque siempre el diablo mandará al más cercano, al que menos te imaginabas, para venirte a tirar un jarro de agua fría, para decir, relájate un poco, que te veo últimamente muy espiritual. Que te vas a pegar un tortazo de tan animadita que te veo con la Biblia. Tómate las cosas con calma y atiende a tus hijos y a tu marido, que la iglesia no te va a dar de comer. ¿No has oído nunca eso? Bueno, ustedes no, porque viven, vamos a ver, yo sé que ustedes viven en una aureola, pues vamos a ver. David le dijo, ¿qué he hecho yo ahora? Esto no es mero hablar. Él no se deja contaminar, él no se deja envenenar por las palabras de su propio hermano. No te olvides que la Biblia dice que a veces tus peores enemigos serán los más cercanos y hasta tu propia familia. Lo dijo el Señor. Y apartándose él hacia otros, le preguntó igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que de antes. Fueron oídas las palabras de David, las que había dicho, y se las dijeron, las refirieron a Saúl, y él lo hizo venir. Cuando tú hables palabras de fe, el rey siempre contará contigo. Cuando tú hables palabras de fe y no te dejes contaminar por el ambiente, el Rey de Reyes y Señor de los Señores te dirá, ven para acá, que yo quiero usar tu vida. Le dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Gloria a Dios, impresionante. ¿Cómo no me va a gustar David? Caramba, es un valiente, una persona con un atrevimiento tremendo. ¿Y de dónde sacó todo esto? Escuchen, sigan la historia. Le dijo Saúl a David, no podrás, otro más, ya empezamos. Ya se lo había dicho el hermano, ahora el rey. No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Tú eres poca cosa. Y él es un hombre de guerra desde su juventud, no tienes experiencia. Te menosprecian, ¿verdad? ¿Qué te has creído tú? Qué terrible. Capaz que te has sentido así desde pequeñito en la casa, ¿no? Capaz que te has sentido así porque papá te hablaba así, o mamá, o el tío, o sabe Dios quién, ¿verdad? ¿Por qué te crees? Mocoso, enano. Mis tíos me decían, y mis primos, todavía tienes el cascarón pegado, me decía. David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Ahora saca el currículum. Habla de lo que eres y de lo que sabes hacer cuando llegue el momento. Pero no para presumir, sino para poner eso al servicio de la causa y de la obra del Señor. ¿Vale? En ese momento sí. Mientras tanto, cállate la boca. Tu siervo es pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león
o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Siempre en David es herir y matar, herir y matar, herir y matar. Nunca dejó a un león herido, nunca dejó a un oso herido, nunca dejó a un filisteo herido, nunca dejó a un gigante herido. Era herirlo y a continuación rematarlo. ¿Cuántos de ustedes habéis dejado heridos? Durante un tiempo has herido, durante un tiempo has dejado ciertas y determinadas cosas que te controlaban y te dominaban, pero no las terminaste de vencer del todo. David nunca cayó en este error, porque él sabía que un león herido es más peligroso que un león no herido, porque él sabía perfectamente que un soldado herido, sea filisteo, amorreo, cananeo o de donde sea, se le puede curar, se le puede ayudar y volver otra vez al día de mañana con más rabia y con más ira a levantarse contra ti. Los enemigos espirituales no son para herirlos, mi hermano. Los enemigos espirituales hay que herirlos y matarlos y vencerlos para siempre en el nombre de Jesús. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, otra vez. ¿Cómo me gusta este tío? Será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Este está haciendo una lectura diferente. Este está viendo más allá, él está viendo la raíz de la provocación de Goliat. Él se da cuenta de que Goliat sí tiene carne y hueso, tiene estatura, tiene armas, tiene papá, tiene mamá, tiene casa, tiene seguramente familia, pero ojo, lo natural refleja lo espiritual. Detrás de esta boca, detrás de esta mole de tipo, detrás de esta provocación, ¿quién está? El de siempre, el diablo, el que quiere venir a hurtar, a matar y a destruir. Este no solamente ha venido para amargarnos la existencia. Este no ha venido para robarnos nuestros hijos o nuestros maridos. Este ha venido para provocar a Dios. Y este, después de que nos venza y nos conquiste, lo que quiere decir que su Dios le ha dado más fuerza que nuestro Dios. Por lo tanto, esto tiene una connotación. Aquí hay un factor espiritual que ustedes no han visto. Pero dice la Biblia que el hombre espiritual puede discernir y puede leer y puede comprender las cosas del espíritu cuando para el natural le son incluso hasta locura. Este ha provocado a Dios, los ejércitos de Dios. Y David dice, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Y Él también me librará. Recuerda su pasado y recuerda lo que va a ocurrir. También me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que el Señor esté contigo. Sí, conmigo sí va a estar, contigo olvídate. Así de claro. Cambia la atmósfera, habla diferente, actúa diferente. No se deja contagiar ni por su propia familia. No te dejes mangonear por tu familia, ponte en tu sitio. Que no te digan ellos lo que tienes que hacer un jueves, un domingo, un viernes, un sábado, por la mañana, por la tarde, en diciembre, en Navidad, en Semana Santa, en carnavales. No, Señor. Tú eres la cabeza, tú eres el que tienes la autoridad de Cristo. Y tú eres el que dice, no me venga a visitar un jueves a las 7 de la tarde, tía. Pero sobrino, ¿por qué? Porque tengo que ir a la iglesia. No me venga a convencer de que me ponga un disfraz ahora en carnavales, porque usted sabe que yo no participo de esas fiestas paganas. No me venga a molestar con cuentos y con estampitas y con rollo, porque estoy ocupado en las cosas del Señor. Lo dijo David, lo dijo Pablo, lo dijo Nehemías, lo decía Esdras. No voy a hablar contigo, no voy a perder el tiempo porque estoy ocupado en la obra del Señor. Y no voy a dejar la obra del Señor por atenderle a usted. Esa fue la forma como esta gente hablaba. Dios me va a librar de la boca del león, ya me libró de los osos y Dios me va a librar de esta persona. Y Dios está conmigo, pero tengo que demostrar con mis acciones que Dios está conmigo. Y entonces ahora viene el desenlace, porque hasta ahora todo son palabras. Hasta ahora son todas buenas intenciones, pero de momento Goliat sigue ahí. De momento todo está igual. Pero es que para que cambien las cosas, espiritualmente hablando, el que primero tiene que cambiar eres tú. A veces decimos, no, cuando cambie la circunstancia yo cambiaré. Eso es mentira.
El que tiene que cambiar eres tú. Tienes que cambiar tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu forma de reaccionar, tu forma a veces de pensar. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y pregunto, ¿para qué, Pablo? Para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que además es santa, agradable y perfecta. Hasta que no te renueves, no vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y hay gente que por no renovarse se ha estancado. Y el que se estanca no crece. Y el que no crece es víctima del enemigo. Entonces dice la Biblia que Saúl empieza a mangonear y a manipular la vida de David, poniéndole su casco, poniéndole su armadura. Mira, hermano, lo que no te sirve para ti, ¿me va a servir a mí? ¿Cuáles son tus ídolos? Tus vírgenes, tus estampitas, ¿cuáles son? Tráemelas todas. A ver tu vida. Tu marido un borracho, tus hijos unos perdidos. Tú todo el día llorando con una depresión de caballo. Tu economía un desastre. Cuando no te duele la pierna es la artrosis. Cuando no la artritis y cuando no te inventas algo. ¿De qué te ha servido todo esto? Dime. No es atractiva tu vida. No me atrae para nada tu vida. No veo bendición, no veo victoria, no veo gozo, no veo nada. Saúl, ¿de qué te ha servido esta coraza preciosa que te han hecho a medida? Dime, ¿para qué te ha servido? Para nada. Y la espada para nada, y el casco para nada, y lo que no le ha servido a los demás, ¿me va a servir a mí? Que vayan los santeros a arreglar sus países, y que después si quieren vengan a Europa, pero si no eres capaz de arreglar tu tierra, ¿vas a arreglar la que no es tuya? El Dios que no puede solucionar los problemas de otro, ¿va a solucionar los problemas tuyos? Yo no soy hombre acostumbrado a ponerme este tipo de armadura, porque tú dependes de lo que tienes y ni siquiera lo que tienes te sirve a la hora de la verdad para nada. Pero yo no estoy acostumbrado a ponerme las armaduras de otras personas. Yo no peleo con las armas de otros soldados. Yo no peleo con las armas que no le han servido para nada a los soldados de Israel, incluso al rey. Y mira lo que dice verso 39. Ciñó David su espada sobre sus vestidos, probó a andar porque nunca había hecho la prueba y le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto. Yo no puedo andar con esto. Porque nunca lo practiqué, quédate con esa palabra, nunca lo practiqué. ¿Y qué fue lo que tú practicaste? Yo, la onda. Con eso sí tengo una práctica, amigo. Con eso tengo una práctica. No voy a empezar a practicar a ver si le doy o no le doy a Goliat hoy. No, yo ya vengo entrenado. ¿Qué dije al principio del mensaje? Entrena tu cerebro, entrena tu mente, entrena tu alma, cambia el chip de tu vida, practica para que cuando venga Goliat le puedas dar en plena cabeza, pero no empieces a practicar cuando venga el problema porque no sabes cómo actuar, mijo. ¿Cómo vas a correr mañana un maratón de 80 kilómetros si no eres capaz de ir ni de aquí a la esquina? ¿Cómo quieres escalar el Everest si te da miedo subir en ascensor? ¿Cómo quieres ir en bicicleta de aquí al sur si no tienes ni bicicleta ni sabes andar? Tienes que practicar primero. Y un día te manda un oso, a ver cómo te va. Y otro día te manda un león. Y otro día te manda un gigante. Pero dice, yo nunca he practicado con estas armas, pero con las mías las conozco perfectamente. Y esta es nuestra arma, queridos hermanos. Tengo una práctica con esto. Tengo una práctica, dime, Amós, Filipenses, Apocalipsis, Éxodo, Salmo. ¿Sal qué? Salmuera, no Salmo. Voy al índice a buscarlo el índice. Pero si no sabes ni los libros de la Biblia. Si no sabes los libros de la Biblia, si no has leído la Biblia, ¿qué práctica tienes tú para enfrentarte a algo tan poderoso como un miedo, como un temor, como un demonio? Vas a hacer el ridículo, mijo. Pero yo he practicado con la onda y dice la Biblia que cuando se acercó a Goliat, le profetizó y le dijo, hoy te voy a cortar la cabeza. Hoy las aves del cielo y los animales del campo comerán tus carnes. Y hoy sabrá todo Israel, todo este campamento sabrá que aquí el que marca la diferencia es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues a ver, ¿cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son? La timidez, tremendo, no es fácil.
¿Cómo vencí yo uno de los peores miedos que yo tenía? Se lo voy a confesar, nunca se lo he dicho a nadie. Como ustedes son curiosos, yo nunca le he dicho esto a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Es una confesión que hago hoy, o si quieren la cuento el próximo domingo. ¿Ves? No te digo yo. Le tenía pánico a las cucarachas. Le tenía mucho miedo a las cucarachas. Cuando era recién convertido se hizo una campaña de 3 meses en el puerto de Veracruz, en un terreno donde hoy en día, no sé si todavía está la estación de guaguas, pero se montó una carpa y yo era el que cuidó durante 3 meses durmiendo solito en esa carpa. Y enfrente había una casa que después alguien la donó y la convirtieron en una iglesia. Yo fui pastor de esa iglesia. Y fue la primera iglesia que Elena y yo pastoreamos, recién casados. Y cuando me quedaba en esa casa y me iba a duchar, había tantas cucarachas, porque era una casa de unos hermanos suecos que se iban a Suecia, y la casa estaba meses cerrada, y cuando tú entrabas dentro, las cucarachas decían, esto es mío, esto es nuestro. Y yo estaba dormido, y no eran cucarachitas de estas, no, eran señoras cucarachas, armadas hasta los dientes. Y yo dormía en una habitación pequeñita al lado de la cocina, y un misionero dormía en la habitación de al lado. Y cuando por la noche yo oía esos ruidos así de antenas y de cosas raras, y yo encendía la luz y veía las cucarachas por debajo, ¿saben a dónde iba corriendo? A la habitación del misionero. Y no me acostaba con él porque me daba vergüenza, sino me acostaba con él y me tapaba hasta el cuello. Y me dijo, Manuel, tú no puedes tener esto en tu vida. Digo, ya, pero mire, pero hermano, ¿y tú quieres servir a Dios? ¿Y tú digo, sí, pero yo prefiero echar fuera demonios que pelear contra una cucaracha. Me dice, pues no, te vas a tu habitación y tienes que superar este miedo. Y cerró el tío la puerta con llave. Y yo pensé que lo estaba usando el diablo. Digo, este hombre no es de Dios, no tiene amor. Échame una mano, hombre. Y entonces, miedo tremendo. Pero después resulta que cuando me casé y vivimos en esa casa y en otras tantas, la mujer con la que me casé también le tenía miedo a las cucarachas. Y claro, a mí me daba vergüenza que ella supiera que a mí me daban miedo a las cucarachas. Entonces yo me hacía el chulito. Digo, nada, pasa nada, te preocupes. Y yo cogía la chola más grande y me iba a las cucarachas. Ahora, cuando cogía una, le daba con tal intensidad y con tanta fuerza que Elena desde la otra habitación me decía, para ya, Manolo, para ya, que no estás matando un dragón de Comodoro. Estás una cucaracha y vas a romper el azulejo. ¿Saben cómo vencí el miedo? Cuando vi que otra persona también lo tenía, pero uno de los dos tenía que actuar. Y yo superé el miedo a las cucarachas porque no me quedó más remedio. Porque si no, nos comían a los dos las cucarachas. ¿Qué te parece? Cuando un año estábamos de vacaciones en Galicia y un día hacía muchísimo calor y en vez de ir a la playa con la familia, decidimos irnos al monte, un sitio parecido como el de Las Raíces, La Esperanza, o Las Mercedes, por ahí. Y estábamos allí comiendo en una zona recreativa y comenzaron a bajar caballos salvajes, que hay muchos en Galicia. Y bajó una yegua con su potrillo. Y comenzaron a acercarnos a la mesa donde nosotros estábamos y le dábamos de comer. Y ¡ay, qué bonitos los caballos! Y resulta que inesperadamente la yegua le dio le dio una patada a mi hija Miriam. Terrible. Y la lanzó. Y la gente comenzó a gritar, un caballo mató a una niña, un caballo mató a una niña. Y cuando yo cogí a Miriam del suelo, que era, no sé qué edad tenía, 17 añitos, 7 años, y cogí a la niña del suelo y vi que se le quedaron los ojos en blancos y comenzó a soltar todo el aire y de repente cayó así como un trapo, como muerto. Y yo decía, Miriam, 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 por favor, Señor, Miriam, Miriam. Y Elena salió corriendo y mi suegra salió corriendo y el otro que mató un caballo. Y yo cogí a Miriam y no respiraba. Y decía, Dios mío, me la mató un caballo. ¿Qué hice en ese momento? ¿Salí corriendo? No puede salir corriendo. Ante el miedo hay que enfrentarse, sea cual sea.
Y la puse encima de una mesa y empecé a darle masaje. Y soplaba en la nariz, y soplaba y le daba y no volvía. Hasta que dije, Señor, en el nombre de Jesús, por favor. Y le tapé la nariz y hice, y le metí aire. Y hace la niña, y cogió aire. Porque es como un globo que la habían aplastado y era incapaz de poder coger aire por sí misma. Me dijo el doctor. Y la llevamos en una ambulancia que vino por allí al hospital y esperaban que orinara por si estaba reventada la niña. El médico me dijo, si usted no le da aire y ayuda a su hija hubiera muerto ese día. ¿Ustedes creen que yo soy un Superman? Que me gusta levantarme a las 4 de la mañana cuando oigo... ¡Ah! 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 ¿Pero qué pasa? Una cucaracha, otra más. Piensa que venga la cucaracha. ¿Creen que es agradable ver a una niña que está muerta prácticamente y que tú tienes que hacer algo? Vino una vez un domingo un señor a la iglesia, amigo de Pepita y de Luis. Un domingo vino y no vino más. Y estando un día en la playa de las Teresitas, estaba echando un rato una siesta allí sentado en la arena y de repente oigo, ¡auxilio! ¡Socorro! ¡Ayúdeme! ¡Socorro! Y me despierto y veo a un hombre ahí en medio del mar ahí dando manotazos y que se está ahogando. Y era un señor muy corpulento, señor ya fuertito. Y yo salí corriendo, nadé, me metí por detrás de él y le dije, no se mueva, quédese quieto que yo lo saco. Quédese quieto, no se preocupe, yo lo saco. Y lo agarré así y me lo eché así y lo saqué para afuera. Y el hombre me dijo, gracias, por poco me muero. Digo, tranquilo, no se preocupe, no se murió. Y se me queda mirando y me dice, ay, ¿yo lo conozco a usted? Y digo, ¿y yo a usted también? Dice, ¿usted es el pastor? Digo, sí, yo soy el pastor. Vino al siguiente culto y me trajo una tarta, buenísima, y ya no vino más. Estoy esperando que se ahogue otra vez para que me regale otra tarta. Hermano, hay momentos que hay que reaccionar sí o sí. Y creo que ha llegado el momento en nuestras vidas, espiritualmente hablando, que hay que decir, se acabó. Se acabó. Voy a vencer al gigante Goliat. Voy a levantarme en el nombre de Jesús. Voy a vencerlo, voy a derrotarlo y voy a ser libre para siempre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Se pueden vencer los miedos. Se pueden vencer los miedos. ¡Aleluya! Mira, quiero que esta semana hagas 2 cosas que te den miedo.